Pocos, influidos por el ejemplo de Estados Unidos o por la lectura de ideólogos ilustrados, pensaron antes de 1808 en la conveniencia de independizar América. Un gobierno independiente parecía menos remoto por el ejemplo de las colonias inglesas del norte en 1776, cuando se crearon los Estados Unidos de América con un gobierno federal, republicano y representativo. Pero era difícil pensar cómo sería un país independiente. ¿Incluiría en un solo estado todas las colonias españolas o sería una federación de centenares de provincias? ¿Se gobernaba con un rey o como una república representativa? ¿Quiénes serían ciudadanos? ¿La nobleza criolla o todos los hombres libres? ¿Y cómo podría lograrse? ¿Con una rebelión armada o de otra forma? Las dificultades parecían insuperables. El inicio del siglo XIX en el Virreinato de la Nueva Granada, actual Colombia, estuvo marcado por eventos que influyeron de manera determinante en la política, la sociedad y la economía. Los movimientos que se experimentaron en varias partes del mundo, como la Revolución Francesa y Norteamericana, y el inconformismo evidente de una parte significativa de la población como indígenas, negros esclavos y mestizos, desataron muchas preguntas y voluntades de incidir en el presente y el futuro a partir de acciones que permitieran alternativas al régimen dominante. Pero esas acciones tuvieron que enfrentarse con un orden que no estaba dispuesto a que las condiciones impuestas cambiaran, aunque la corona española ya estaba experimentando una compleja crisis interna. Una de las luchas con mayor resonancia en el siglo XIX fueron las guerras de independencia que se dieron en América Latina. Iniciando el siglo, el nuevo reino de Granada aún estaba bajo el dominio de la corona española, pero a finales del siglo XVIII surgieron expresiones de descontento al poder a través de acciones como la rebelión de los comuneros, un levantamiento popular que se dio en 1781 como respuesta al desacuerdo producido por la imposición e implementación de las reformas borbónicas, que fueron una serie de modificaciones administrativas, económicas, militares y sociales implementadas en el gobierno de Carlos III en la década de 1760. Las reformas borbónicas consistieron en, primero, la centralización del poder de la corona. Segundo, la creación de nuevos virreinatos y capitanías generales, con la intención de mejorar el control y la defensa de las colonias. Tercero, el establecimiento de monopolios reales con productos como el aguardiente, la sal y el tabaco, que eran controlados directamente por la corona para aumentar los ingresos fiscales. Cuarto, el fortalecimiento de la defensa colonial, construyendo nuevas fortalezas y mejorando las existentes para proteger las colonias de invasiones extranjeras y también de amenazas internas. La imposición de esta reforma, que afectó significativamente a la población no española de la Nueva Granada, hizo que la rebelión de los comuneros cobrara fuerza, formando un ejército de miles de personas, compuesto principalmente por campesinos, artesanos, pequeños comerciantes indígenas y mestizos, que marcharon hacia Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato, exigiendo la derogación de los impuestos y reformas. Aunque las autoridades virreinales y los comuneros firmaron un acuerdo conocido como Capitulaciones de Zipaquirá en 1781, en el que se comprometían a abolir los impuestos más impopulares y a mejorar las condiciones económicas y administrativas, ese acuerdo no se cumplió y varios líderes de los comuneros, como José Antonio Galán, fueron capturados, torturados y ejecutados, y otros fueron condenados al exilio. Este evento histórico, pese a que en apariencia no fue exitoso, sentó las bases para el proceso de independencia que se desarrollaría a partir de 1810. ¿De qué maneras continuó gobernando la corona española y cuáles fueron los factores que determinaron su caída y permitieron un cambio significativo como la independencia? Existía una relación directa entre las dinámicas políticas que acaecían en España y el impacto que tenían en América Latina. A inicios del siglo XIX, específicamente en 1808, España atraviesa una crisis profunda con la invasión de las tropas napoleónicas y la abdicación forzada del rey Fernando VII en favor de José Bonaparte.
generando una ausencia de credibilidad de la monarquía española, haciendo que tanto en España como en la Nueva Granada se formaran juntas como respuesta a la crisis de autoridad y la ocupación extranjera. Pero en la Nueva Granada, estas juntas se convirtieron en un paso crucial hacia la independencia definitiva del dominio español. Las posibilidades de cambio estuvieron altamente influenciadas por eventos internacionales como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Estas revoluciones promovieron ideas de libertad, igualdad y derechos humanos que inspiraron a varios sectores de la población de América Latina a cuestionar el dominio colonial español. La traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al nuevo Reino de Granada fue realizada por Antonio Nariño en 1793. A partir de 1810 se produjeron una serie de movimientos rebeldes en varias regiones del país, produciendo cambios significativos. Estos movimientos, aunque a menudo desorganizados y fragmentados, reflejaron el creciente descontento y necesidad de cambio ante las formas de gobierno actuales. Entre ellos estaban personas letradas con educación, comerciantes y grupos sociales marginados como indígenas y esclavos. No todos estaban de acuerdo con la necesidad de independencia. Algunos buscaban reformas dentro del sistema colonial, principalmente españoles defensores del dominio de la corona, criollos leales al rey, funcionarios coloniales, entre otros, mientras que otros abogaban por una ruptura total con España, pero el 20 de julio de 1810 marcó el inicio del movimiento independentista. Así, el país se polariza entre realistas, que eran aquellos que mantenían lealtad a la corona española y defendían el orden colonial establecido, y patriotas, quienes abogaban por la independencia de las colonias americanas y la creación de un gobierno autónomo. En este contexto, líderes como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio Nariño jugaron un papel crucial en la lucha por la independencia. Bolívar, en particular, se convirtió en una figura central en la Guerra de Independencia, liderando campañas militares y políticas que buscaban unificar a las diferentes regiones en la lucha contra el dominio español. A medida que avanzaba el movimiento independentista, surgieron divisiones internas entre los patriotas, lo que llevó a conflictos entre diferentes facciones. Las luchas de poder y las diferencias ideológicas entre los líderes patriotas, como entre Bolívar y Santander, complicaron la consolidación del movimiento. Pero entre 1816 y 1817, las tropas realistas, negando una posibilidad de cambio, reaccionan de manera violenta, desatando una represión conocida como el Terror, liderado por Pablo Morillo. Su política de represión fue brutal. Implementó medidas severas, incluyendo ejecuciones y encarcelamientos masivos de patriotas, lo que generó un clima de terror en las regiones bajo su control, principalmente en el altiplano cundiboyacense y otras regiones estratégicas. Este brutal ataque, paradójicamente, cohesionó en gran medida al movimiento independentista. Durante este periodo se llevaron a cabo varias campañas militares, tanto por parte de los patriotas como de los realistas. Los patriotas lograron algunas victorias importantes, pero también sufrieron derrotas significativas que llevaron a la pérdida temporal de territorios como Cundinamarca en 1816. Pero la victoria sobre las fuerzas españolas se logró en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Siendo un punto decisivo en la Guerra de Independencia. Esta victoria permitió a los patriotas tomar el control de Bogotá y consolidar la independencia del nuevo Reino de Granada, que se integró en la Gran Colombia, un nuevo estado que incluía a Venezuela, Ecuador y Panamá.